La muerte de O.J. Simpson nos motiva para hacer un comentario reflexivo sobre la vida de este ser humano tan controversial. Uno de los mejores atletas que ha tenido Estados Unidos. Uno de los jugadores más excitantes de la segunda mitad del siglo pasado. Quizás no, está en el top 20 de los mejores jugadores de fútbol de la historia, de fútbol americano. De hecho, para que ustedes tengan una idea de la grandeza de O.J. Simpson, aunque su carrera fue corta, con el fútbol americano hay demasiado riesgo. Cuando O.J. Simpson estaba en la universidad en Los Ángeles, había un juego, lo tengo aquí en mis notas, había un juego entre los Steelers los acereros de Pittsburgh, los Pittsburgh Steelers y Philadelphia Eagles. Y a ese juego le pusieron, ¿sabe cómo le pusieron? O.J. Tazón. Es como el Super Tazón, ok, Super Tazón. A ese juego entre Filadelfia y entre Pittsburgh y los Eagles de Filadelfia le pusieron el Tazón O.J. ¿Por qué le pusieron el Tazón O.J.? Porque, como pasa con el draft de la NBA, el, el equipo que queda en último lugar, escoge primero a los novatos de las universidades. Entonces, ese juego se llamó el Tazón O.J. porque los dos equipos querían perder para quedar en último lugar en la clasificación y poder seleccionar en el draft a O.J. Simpson. Lo que hizo San Francisco, la San Antonio Spurs ahora, eso se llama tanquear, perder a propósito para conseguir a Víctor Wembanyama, el francés, que es el jugador más impresionante que ha pisado una cancha después de Will Chamberlain en la NBA. Entonces, asimismo, así como generó Víctor Wembanyama las expectativas en la NBA, asimismo lo generó O.J. Simpson, quizá más en el año de 1969. Entonces no pudieron escogerlo ni los Steelers ni los Eagles de Filadelfia. Lo escogió Buffalo Bills, el equipo de Buffalo de Nueva York, con el que O.J. jugó la mayoría de su carrera. La mayoría de su carrera. Antes de entrar a la NFL, que por eso generó las expectativas que generó O.J. Simpson en el último año de universidad, corrió 1,709 yardas con 22 touchdowns en una temporada regular universitaria y se ganó el trofeo Heisman. Pero además hizo un acarreo, hizo una carrera, hizo una atrapada y corrió 64 yardas para empatar un partido, casi cruzó el campo entero. Y esa jugada es la más larga en todo el fútbol americano universitario del siglo XX. 64 yardas. Para que ustedes vean la calidad de atleta que era O.J. Simpson. Y así O.J. Simpson se convirtió en uno de los mejores anotadores del fútbol americano. Era un receptor de Buffalo Bills y llegó al Salón de la Fama en el año de 1985, lo que significa que ya estaba terminando su carrera que empezó en el 1969, que duraría 14 años. Y cuando él se retiraba, cuando ya se había retirado, él conoció a Nicole Brown, porque la primera esposa de O.J. Simpson se ahogó una hija de él de primer matrimonio. Se divorció
y se casó con Nicole Brown. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, nada. El Después que él entró al Salón de la Fama, se casó por segunda vez con Nicole Brown. Y entonces en el año 2000, en el año 1994, 9 años después de casarse, entonces Nicole Brown fue encontrada, déjame ver, tengo aquí entre mis notas, con Ronald Goldman y Nicole Brown. Ronald Goldman era un camarero y entrenador personal que al parecer era amante de Nicole Brown. Entonces, la encontró O.J. Simpson en la casa que él pagaba porque él tenía que mantener los hijos de ellos dos. Entonces, encontró a su mujer con un amante en su casa y lo mató a los dos. Eso fue en julio, creo, de 1994. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaban transmitiendo creo que en ABC o ABC, la final de la NBA entre New York Knicks, Patrick Ewing y Hakeem Olajuwon de Houston Rockets, cuando Jordan se había retirado, porque Jordan se retiraba y volvía. Se había retirado, cuando Jordan se retiraba ganaban otro. En ese caso, Hakeem Olajuwon y Patrick Ewing nunca pudo ganar un anillo porque Hakeem Olajuwon se le metió por el medio. El de los Houston Rockets, uno de los mejores pivots de la historia de la NBA, el africano Hakeem Olajuwon. Entonces, interrumpieron ese partido, vamos a verlo, la interrupción del partido para que ustedes vean esto, para yo entrar en la parte de botón de pánico de O.J. Simpson. Vamos a ver la persecución más famosa de la historia de los Estados Unidos. Es recordada porque O.J. huyó en una Ford Bronco que ahora, creo que hace un año, año y medio, 2 años, la Ford relanzó este vehículo icónico de la primera y segunda mitad del siglo pasado. Vamos a ver. Ahí está el Break News. NBC. The 1994 NBA Finals. Correcto. Tonight, Houston, New York, como yo le decía. Increíble, esa era la época de Jordan, pero Jordan se retiró. Y ahí ven que interrumpen el juego y esa es la Jeepeta Bronco de O.J. Simpson. Y la policía detrás de esa es la persecución más famosa porque ya estábamos en la sociedad web. Recuerden ustedes que la internet se libera y deja de ser una herramienta militar y se pone al servicio de la sociedad en el 1990, ¿no? Y entonces ya estábamos iniciando la era de internet, la sociedad mediática que vivimos hoy. Y esa es la transmisión en vivo de NBC. O.J. Simpson perseguido por la policía, esas tomas se están haciendo desde un helicóptero. Bueno, esa persecución duró varias horas y la mitad de los estadounidenses le dieron seguimiento a ese caso. La mitad, porque O.J. Simpson no era solamente un jugador de fútbol americano. No, es que el tipo era un actor de Hollywood también, en la última etapa de su carrera, y era súper carismático. Yo lo comparo en términos de mantener la influencia en la sociedad como Shaquille O'Neal, por ejemplo. Entonces, cuando lo atraparon, lo acusaron de haber matado a su pareja y al amante de su pareja, y él contrató el mejor equipo de abogados que había. Entonces, por errores de la policía y de la fiscalía, y oigan por qué, porque
la sociedad norteamericana tuvo miedo. Era Bill Clinton que estaba gobernando en Estados Unidos cuando eso. Entonces, la sociedad norteamericana, temiendo a los disturbios que se pudieran generar, porque O.J. Simpson empezó a capitalizar el hecho de que lo estaban juzgando así porque él era negro y las dos víctimas eran blancas. Entonces, el juicio cogió un carácter racial. ¿Y qué pasó? Que no lo declararon inocente, lo declararon no culpable, porque no pudieron probar que fue él. Mentira, porque fue una decisión política de la justicia norteamericana para evitar disturbios en los Estados Unidos, porque el proceso cogió un tinte racial o se fue por un debate racial y lo condenaron, lo declararon no culpable. Entonces después lo condenaron por la vía civil. Entonces él fue obligado a pagar 33 millones 500 mil dólares por los daños. Solamente le quedó de su patrimonio la pensión de la NFL. Y eso sería determinante en su futuro, porque después, en el año 2007, a él lo condenaron en el 97, 3 años después, por la vía civil. Y entonces le quitaron todo lo que tenía. Lo dejaron libre, pero lo dejaron pobre. Entonces, ¿qué pasó? Que él empezó, vivía de la pensión, jugaba casino, vendió toda los artículos promocionales de él como jugador de fútbol, todo. Y entonces en el 2007, en un hotel en Las Vegas, lo encontraron robando colecciones deportivas. Y lo acusaron de robo, de extorsión, de secuestro, y lo condenaron como a 17 años de prisión. Y cuando llevaba 10 años, lo soltaron, porque cumplió bien la primera parte de la pena. En el 2007 lo soltaron, y ya después de la muerte de Nicole Brown y de Ronald Gottman, el amante de ella, ya la imagen de O.J. Simpson no recibía apoyo de los patrocinadores ni atención de los norteamericanos. Quedó siendo una especie de zombie social. Y lo agarraron preso en el 2007 en la quiebra, lo condenaron a 10 años y salió en el 2017. Y entonces ahora muere de cáncer a los 76 años de edad, cáncer de próstata, O.J. Simpson. Cuando yo comencé a hacer mi propuesta de botón de pánico, yo revisé este caso, revisé muchos casos, como un caso famoso aquí en República Dominicana que se produjo en el Hotel Embajador. Se trata del famoso caso del señor Matos Berrido, el comisionado de béisbol, que le iban a dar, creo que un premio, no recuerdo qué, y la gente empezó a protestar, eso hace como 3 o 4 años, porque el señor Matos Berrido agredió mortalmente a una mujer frente al embajador. Pero miren que en el caso de Matos Berrido, y yo lo puse como caso de estudio en mi observatorio, porque cuando él hizo eso, déjame buscar la fecha específica, no era noticia. O sea, no habíamos llegado al punto de inflexión de 1990, y voy a explicar por qué eso. El caso de Matos Berrido en el 2018 era que lo iban a... Espérate. En el 1982, dice aquí, Matos Berrido
fue acusado del asesinato de su esposa Edith Gómez en el año 31 de octubre de 1982 en el Hotel Embajador. Entonces, le iban a dedicar un torneo de béisbol a Mato Berrido y la gente empezó a protestar en el 98, pero en el 82 él no cayó ni preso, porque todavía era una sociedad donde la mujer, en España hay una figura que se llama usoricidio, que yo la utilicé en el debate con Laje, donde el marido tenía derecho a matar a la mujer. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? En Medio Oriente, si la mujer pega cuerno, le entran a pedrar. Se llama lapidación. Ahora, a partir de 1990, la ONU, después que se cayó el muro de Berlín, empodera legalmente a la mujer. Y entonces, cuando la Internet empieza a liberar información, la mujer, y se acaba la guerra, la mujer empieza a tener un comportamiento social mucho más propio de personas empoderadas. Empiezan a reclamar derechos, empiezan a tener mayor participación en la economía, pero la mujer tiene un problema, y es que la mujer financia la mayoría de las veces su libertad con el dinero del marido. Y cuando el marido paga, reclama exclusividad. Y las mujeres no entienden eso, y por eso Nicole Brown está muerta. Porque O.J. Simpson tenía que pagarle la pensión, y con los cuartos de la pensión, ella se iba con el amigo, con el camarero y el entrenador. ¿Entienden? Entonces, con Ronald Gottman, el tipo que ya tenía un historial de violencia contra ella, la mató. Y lo mató a él también. Entonces, ese es el primer feminicidio famoso que se hace viral a nivel mundial. Y ese es el primer caso que yo tomo para empezar a estructurar mi propuesta de botón de pánico. Ese es el primero. A partir de ahí hay un antes y un después en el tema de los feminicidios. O sea, él la mató porque ella con su dinero metió otro hombre en su casa. Esa es la realidad. Aunque ya él había tenido otros episodios de violencia con él. Decidieron procesarlo y juzgarlo políticamente, no penalmente. Porque si hubiese sido penalmente, él debió estar preso a cadena perpetua por 2 homicidios. Y había que ver si eso era homicidio, porque él lo encontró accidentalmente o él sabía que se juntaban ahí y comenzó a acecharlo y se preparó para matarlo, porque eso nunca se determinó. Lo acusaron de homicidio. Esa es la historia de O.J. Simpson, protagonista de las muertes de Nicole Brown y Ronald Goldman en el año de 1994, el primer feminicidio que se hizo viral en la historia de la humanidad después de la caída del muro de Berlín.